Para la clase de hoy vamos a estar siguiendo un poquitito, ¿verdad? El tema de la clase anterior que estábamos hablando acerca del estrés laboral y hoy vamos a estar hablando acerca del burnout o del síndrome de burnout. Yo les voy a estar habilitando este material y les voy a subir lo que es el test de burnout dentro de lo que sería nuestro trabajo práctico. Todavía no está habilitado, pero como les dije, yo voy a estar habilitándoles después de la clase, voy a subir los materiales y les voy a estar explicando en qué va a consistir, ¿verdad?, nuestro trabajo práctico. Profe, yo te quiero consultar una cosa del síndrome de burnout. Sí. ¿Las amas de casa se puede considerar que padezcan de este síndrome? Porque viste que las amas de casa, su trabajo, por decirlo así, es el trabajo de la casa, ¿verdad? Sí, también. También. Porque, como estaba explicando, ¿verdad?, de que también desempeña una labor, múltiples labores realmente, entonces también puede llegar a presentar. Pero en este caso creo que no se llama síndrome de Burnout, tiene creo que otro nombre también. Otro nombre. Sí. Sí, porque no se considera pues el trabajo de la ama de casa como un trabajo en sí, digámosle. Exactamente, no está ya reconocido, pero puede llegar a presentar los mismos síntomas también, solamente Sí. que se le considera con otro nombre. Sí, por eso justamente, porque una vez hubo una discusión así y nos quedamos con la duda de si era o no era al final, porque las características son muy similares. Solo que no Sí, hay por una remuneración monetaria, entonces capaz que por eso no lo incluyan. sí, exactamente. Sería como un estrés negativo también, como dije, presentan los mismos síntomas, solamente que no se le conoce como síndrome de Burnout. Bueno, ¿qué es el síndrome de Burnout? El burnout laboral, también denominado como síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Puede tener consecuencias muy graves, tanto en la esfera física como psicológica. Dos de los síntomas más comunes son la depresión y la ansiedad, motivos de la gran mayoría de las bajas laborales. Como estaba diciendo, el síndrome del quemado, ¿verdad?, es justamente, se le reconoce así cuando presentan un estrés alto, pero en determinados trabajos, o sea, en determinados trabajos es más común otra vez. Por ejemplo, en el personal de blanco, en los docentes, en los profesores, maestros, y muchas veces también en los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque tratamos nuevamente con otras personas, tenemos ese contacto directo con otras personas que muchas veces puede llegar a provocar que tengamos más estrés, o que pasemos por un estado de estrés más fuerte o más pesado muchas veces, ¿verdad? Es como que los síntomas de repente son más fáciles de identificar también. Al principio se van manifestando, ¿verdad?, solo en la vida laboral, solo durante nuestro horario de trabajo es como que vamos presentando esos síntomas, pero con el tiempo es como que alcanza ya nuestra vida personal o nuestra vida social. Muchas veces llega a afectar también lo que sería nuestro círculo familiar, afecta ya también en esa convivencia familiar. Por eso es importante que podamos identificar cuáles son los síntomas que va presentando la persona o que vamos presentando nosotros mismos también. ¿Cuáles son las causas? El principal detonante del síndrome de Burnout es el entorno laboral y las condiciones de trabajo. El empleado que está expuesto de manera continua, entre otros altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo, ausencia de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas, etcétera, puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout.
Por este motivo, el vínculo entre estrés y el burnout es muy fuerte. En clases anteriores estábamos hablando justamente de cómo tendría que ser un ambiente laboral, porque eso influye mucho en cómo se va a sentir la persona. Como estábamos leyendo, ¿verdad? De que hay varios factores que pueden influir en que la persona pueda presentar el síndrome de burnout. Todo va a ir dependiendo de cómo sea ese ambiente, de cómo sea la interacción con los compañeros de trabajo, de repente cuál es mi función dentro de esa empresa o dentro de esa organización. Cuál es mi trabajo en sí. De repente si yo soy secretaria, si yo soy de repente capacitador, si yo de repente soy vendedor o vendedora, cuál es el puesto que yo ejerzo dentro de esa empresa. ¿Cuál es de repente cuáles son mis responsabilidades y qué tan capacitada o capacitado yo esté para esas funciones también? ¿Qué tanto me apoya o me valora o me reconoce también mi empresa o organización? Todo eso también influye. ¿Cuál es de repente la diferencia que existe entre estrés y burnout? Como estaba diciendo en la clase anterior, estábamos hablando del estrés. Ahora vamos a estar hablando un poquito del burnout. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden encontrar? Profe, Sí, no sé si tengo entendido bien, pero el burnout te hace una sensación luego de exhaustón física y mental. Te saca las fuerzas luego de hacer todo. Es una situación que sí se parece un poco con el estrés, pero te causa un proceso de exhaustón total, general luego, y te imposibilita, te saca la gana de hacer todo. sí, Eso es el que tengo entendido luego por el burnout. sí, está muy bien. Es como que tiene Profe, una consecuencia negativa en la persona. profe, Sí, sí, quiero dar mi punto de vista al respecto. En relación al síndrome de burnout o del quemado, sí o sí las características, o en este caso el estrés, tiene que estar generado de hacia el entorno laboral. Sin embargo, el estrés, a diferencia del burnout, puede ser, por ejemplo, estrés por problemas familiares, estrés por cuestiones de estudio, de la facultad o cosas así. Sin embargo, el burnout tiene que estar directamente relacionado con lo que es el ámbito laboral. Y para mí esa es la diferencia principal con el estrés. exactamente, también. Eso también es una diferencia, ¿verdad? De que tiene que estar relacionado con el ambiente laboral o con el área laboral y también que tiene una consecuencia negativa, porque si se acuerdan, el estrés no siempre es negativo. El estrés muchas veces es algo que nos sirve muchas veces como motivación o que nos permite reaccionar mejor, ¿verdad? Es como un incentivo que muchas veces no nos sirve para poder realizar una acción. En cambio, el burnout, como dijimos, ¿verdad? Es referente a lo que es el trabajo, tiene una consecuencia negativa porque muchas veces tiene que ver con nuestras responsabilidades, con las obligaciones que estamos desarrollando, muchas veces con nuestra capacidad física o nuestra capacidad mental también. Siempre es algo negativo. En cambio, el estrés también es negativo, pero puede también servir de manera positiva porque tenemos el estrés positivo y el estrés negativo. En cambio, el burnout siempre es negativo. ¿Cuáles son los síntomas? Dicen, las principales manifestaciones de este síndrome son sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia. ¿Cuáles son otros síntomas que la persona puede presentar?
como estábamos hablando en la clase anterior, la persona puede llegar a presentar también insomnio, dentro del trabajo puede tener un bajo rendimiento, de repente se puede estar aburriendo en el trabajo, puede que sea muy impaciente. Después, ¿cuáles pueden ser otros síntomas? Profe, Sí, puede presentar síntomas también físicos derivados sí, del psicológico. Ella es, puede somatizar de diversas formas luego, desde pérdida de pelo hasta luego otros problemas que no se piensa que es por burnout. Yo, por sí, ejemplo, tuve una compañera que era profe y sabes que ella tuvo una alergia y se fue a diversos médicos, pasó con más de años, luego con una urticaria horrible. Y ahí, pasado un tiempo, los médicos que le acompañaban le derivaron a un psiquiatra. Y el psiquiatra ahí detectó que ella sí estaba con burnout. Y era por conta de la directora de la escuela donde trabajaba, que le trataba de una forma luego rara. Y ele desarrolló una clase distinta luego. Y empezó a hacerse la medicación, el tratamiento, todo, y eso todo sumió, desapareció luego. sí, Era muy raro luego para mí que figurase como una alergia, pero ella se picaba hasta sacarse la piel luego. Y prolongado eso fue. Yo nunca podría imaginar luego que podría derivar luego de un problema emocional una cosa de esa forma. sí. Pero sí tuvo. Sí, influye muchísimo, inclusive problemas cardíacos puede presentar la persona, de repente presión alta, Sí, también, como dijo y eso te iba a hablar, profe. Ella tuvo una interferencia hasta en su diabetes, que vivía alto por ni la medicación le arreglaba luego. sí, como dice la compañera, caída del pelo, de repente alergias, o sea, se presenta en forma de alergias, también de repente puede presentarse en forma de ansiedad y depresión, como estábamos viendo al principio. Inclusive, como sabemos, ¿verdad? La depresión y la ansiedad en sí misma tienen otra vez otros síntomas que la persona puede ir presentando. Puede llegar a presentar algunos tics, de repente puede empezar la persona a tartamudear. Todos esos son síntomas también del burnout. Que como dice la compañera, de repente nosotros decimos, no, tiene que tener otra explicación, pero sí, la persona puede llegar a somatizar y eso, el cuerpo es como que expresa de otra manera, presentando algún tipo de enfermedad que, como dice ella, los profesionales puede que no le encuentren un origen, pero el psiquiatra, sin embargo, se dio cuenta que sí, que era porque estaba presentando el síndrome de Burnout. Muchas veces estamos expuestos a mucha tensión dentro del trabajo, muchas situaciones que de repente no podemos controlar y no nos damos cuenta de cuáles son los síntomas que vamos presentando. Y es cuando realmente llegamos a un límite donde ya no podemos controlar, de repente, como dije, ya el dolor de cabeza no se me pasa con los remedios, de repente ya empiezo a presentar problemas de taquicardia, no puedo respirar bien, puedo llegar a presentar problemas en la vista, de repente siento que me voy a quedar calva en algún momento porque se me está cayendo mucho el pelo. Entonces, Hasta problemas digestivos tiene la persona, profe. sí, Porque ya tuve casos también en relación a eso, por ejemplo, de que las personas tenían problemas digestivos, ¿verdad? De que incluso no podía irse bien al baño, no le sentaba la comida. En algunos casos, por ejemplo, le salía úlceras en el estómago. O sea, realmente es sí. una patología muy, muy peligrosa, le vamos a decir. Sí, exactamente. Y muchos dicen, pero ¿por qué lo que ahora recién se habla de esto? Años atrás nadie le prestaba atención.
¿Por qué ahora todo el mundo sufre de depresión? ¿Por qué todo el mundo sufre de ansiedad? ¿Por qué todo el mundo habla del estrés, del síndrome del burnout? ¿Por qué ahora recién? ¿Por qué consideran ustedes que ahora recién se habla o que ahora recién es como que se le da importancia a esto? Profe, yo pienso nomás que una es una cosa que no es tan de lejos que viene, es una enfermedad un poco nueva luego. Otro punto es que hoy tenemos muchísimo más personas trabajando luego en los centros urbanos. Las mujeres principalmente son las más afectadas con el burnout. Y otro tema es que se exige muchísimo, por ejemplo, de las mujeres, tienen doble turno, tienen que ser mucho mejor que los varones y tienen una situación distinta por familia, hijos, de todo. Y ellas tienen que estar constantemente comprobando su eficiencia, vamos a poner. Y un montón de situación de verdad, pero para mí que no es una situación de allá atrás, que es una enfermedad muy más joven, vamos a poner. Y se fue clasificando más también las enfermedades. Quizá antes sí tendríamos, pero no se estudiaba tanto cada enfermedad nomás. Se tenía una clasificación un poco general, todo como estrés, por ejemplo, o todo es depresión. Hasta mismo la mirada que teníamos arriba de la depresión es otra hoy de la que teníamos a 5 o 10 años por detrás. Exactamente, lo que dice la compañera. Siempre hubo, pero se generalizó. No es que se le fue clasificando como que, bueno, esto es depresión, esto es un trastorno, esto es esquizofrenia, esto es estrés, esto es burnout. Ahora recién es como que se van clasificando las enfermedades de repente y se van haciendo esa diferencia, ¿verdad? Pero siempre existió, solamente que de manera general. Hoy por hoy, ¿por qué aumenta de repente, como dice la compañera? Porque sí, aumentó mucho esto. Porque hay más competitividad, hay más factores que influyen. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos más acelerados, vivimos más, vamos a decirle, más expuestos a ciertos factores estresantes también. Porque como dice la compañera, de repente no nos alcanza con un trabajo, de repente tenemos que buscar 2 trabajos, de repente estamos trabajando y estamos estudiando a la vez, de repente somos mamás, tenemos que llegar a la casa, tenemos que limpiar, tenemos que cocinar. De repente el hombre, por más que nosotros digamos a la mujer, es como que le afecta más al hombre también, porque nosotras las mujeres de repente hablamos más de nuestros problemas, hablamos más, perdón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que pensamos, de lo que vamos viviendo. Pero el hombre no es así. Al hombre de repente le cuesta más expresarse. Entonces como que se va guardando eso, se va reprimiendo. Recuerden que el hombre también carga con esa mochila de que el hombre tiene que ser el proveedor. Y hasta hoy día cargan con esa mochila de que el hombre tiene que ser proveedor, de repente que el hombre tiene que ganar más que la mujer. Es cierto, existe mucha competencia entre que la mujer tiene que demostrar de repente, ¿verdad?, que también puede cumplir con varias funciones. Pero nosotras creo que somos más de expresar lo que sentimos, en cambio los hombres no. Nosotras de repente tenemos nuestra amiga, nuestra compañera, le decimos, ¿sabes qué? Hoy me siento de esta manera, pasé por esta situación. En cambio, el hombre muchas veces no es de esa manera. No es que tiene su amigo a quien le va y le cuenta de repente sus emociones o sus pensamientos. De repente es como que, como dije, se reprime más. Entonces llega también un momento en que ya no puede con toda esa carga y al no expresarla, ¿qué es lo que hace? Va somatizando eso. Y eso también es, vamos a decirle que peligroso para la persona. No digo que todas las mujeres sabemos expresarnos o que somos de expresarnos. También hay mujeres que de repente les cuesta hablar.
Entonces puede pasar también. Bueno, la prevención. La prevención del síndrome del trabajador quemado debe comenzar en la empresa del empleado. La primera medida que hay que tomar es evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador y tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducir. ¿Cómo ustedes harían esa prevención dentro de una empresa o dentro de una organización? ¿Cómo ustedes tratarían de mejorar las condiciones para el trabajador? Bueno, profe, en mi mirada es un conjunto de cosas, no solo una determinada cosa. Primero va el perfil de cada profesional, luego hay que tener una mirada muy impersonal para cada profesional. Otro punto se va a mirada de los jefes, porque en general se sufre mucho los que están abajo con, por ejemplo, la actitud de no saber lidiar mucho en equipo, vamos a poner, o en diversas situaciones. Entonces hay que estar arriba de todo eso. Otro punto que también se tiene que mirar es el ambiente en general, tanto físico cuanto emocionalmente, niveles de motivación, depresión y todo. Otro punto también muy importante es que son diversas áreas distintas. Y, por ejemplo, yo miré un caso de una periodista que tuvo burnout muy grave y ella puso una cuestión así: yo soy periodista, tengo que siempre estar con novedades y cosas nuevas y todo, porque si no me cambian. Entonces, esa presión por productividad y todo no puede ser a cualquier costo luego. Se tiene que mantener un nivel de vida saludable. No es solo el trabajo. Tenemos que mirar nuestro funcionario y saber si está logrando equilibrar toda esa situación de trabajo, familia, vida personal y calidad de vida, salud, deporte. Entonces, acciones que hagan la promoción de todo eso nos ayuda muchísimo en todos los puntos. Exactamente, como dice la compañera, como profesionales tenemos que ir analizando el ambiente en el que trabaja esa persona, siempre buscando que esa persona pueda mantener un equilibrio entre lo que es su vida laboral, su vida social, su vida personal. Tiene que haber ese equilibrio. Entonces, como profesionales de la psicología laboral, entonces de eso se estaría encargando, de analizar cuál es el espacio físico, de repente si esa persona cuenta con las herramientas necesarias para poder cumplir con sus responsabilidades, cumplir con su función, ¿verdad? Tratar de ver si existe una buena comunicación dentro de la empresa, si de repente al empleado se le está escuchando, si se le está de repente dando la oportunidad también de que opine en ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque nadie más que el empleador sabe qué es lo que necesita para realmente realizar bien su trabajo, realizar bien su función o su tarea. Pero así también necesitamos conocerle al trabajador, saber realmente cuáles son sus aspiraciones dentro de nuestra empresa. Bueno, dentro de la empresa, ¿verdad? Dentro de la empresa donde estamos trabajando. Ver si eso realmente se ajusta a la realidad de nuestra empresa. Porque puede también que la persona tenga aspiraciones muy altas que no se ajustan a nuestra empresa, y entonces esa persona lo que va a hacer es trabajar de manera frustrada. ¿Por qué? Porque realmente la empresa no le puede ofrecer lo que esa persona está esperando. Tenemos que ir viendo que esas aspiraciones se vayan ajustando a la realidad y ver también qué oportunidad de repente podemos ofrecerle a esa persona dentro de la empresa. Si va a poder aprender, si va a poder crecer en base a lo que esa persona vaya necesitando y que eso también se ajuste a lo que nuestra empresa está necesitando. Realmente que es, como dije, es un trabajo de planificación
y que, como siempre les digo, ¿verdad? Va a depender mucho de qué es lo que realmente nos permite nuestra empresa. El diagnóstico. Para poder diagnosticar el síndrome, los especialistas tienen que conocer los síntomas de la patología y realizar una entrevista clínica con el empleado que les permita averiguar si existe la sospecha de padecer la enfermedad. Además, conviene que el profesional conozca cómo es su situación dentro de la empresa y cómo está organizado el trabajo. El material, por así decirlo, que comúnmente se utiliza es el de la escala de Maslach, que es justamente para saber, ¿verdad?, o reconocer qué nivel de síndrome de Burnout tiene la persona. Que yo, como les estaba diciendo al principio, yo les voy a estar alzando ese material dentro de lo que sería nuestro trabajo práctico. Ustedes van a tener disponible ahí, ¿sí? Esto no es que nosotros vamos a hablar hoy nomás y que ustedes después van a hacer por su cuenta, no se preocupen, nosotros en la siguiente clase vamos a volver a hablar y yo les voy a estar explicando, ¿verdad? De qué manera se aplica, de qué manera se evalúa y cómo ustedes van a estar realizando el informe, a quiénes ustedes van a aplicar, a cuántas personas y cómo lo van a estar haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir todavía con esto, que como les dije, esto yo les voy a estar alzando dentro de lo que es nuestro trabajo práctico. Tratamientos. El síndrome de Burnout debe abordarse de forma global, con iniciativas que incluyan desde cambios organizativos en la empresa hasta tratamiento psicológico. En el plano individual, el tratamiento psicológico de los afectados debe centrarse en los siguientes aspectos: en la psicoeducación y el autoconocimiento. Conocer el burnout y los factores que lo originan, así como las circunstancias que están detrás de cada caso particular. El día de mañana, si es que llegan, ¿verdad?, a elegir o optar por ser psicólogos laborales, entonces cierto tiempo ustedes van a estar haciendo ya sea charlas, seminarios, talleres, capacitación a los trabajadores, donde justamente lo que ustedes van a hacer es esto, la psicoeducación, donde ustedes van a estar hablando, por ejemplo, de cuáles son los factores de riesgo, explicarle un poquitito a la persona de repente de en qué consiste el síndrome de Burnout, lo que nosotros estamos haciendo hoy. Hablar sobre el síndrome de Burnout, conocer cuáles son los síntomas, en qué ocasiones de repente se da, de qué manera nosotros podemos prevenir, conocer cuáles son los síntomas, y al hablar de manera general, cada persona va a ir diciendo ya luego, yo estaba presentando este síntoma, ante esta situación yo suelo presentar tal síntoma. Entonces van a ir reconociendo ya los síntomas que están presentando, van a ir reconociendo ya de repente en qué situación o de repente cuáles son esos factores, ¿verdad?, que le llevan a esa persona a presentar tal síntoma. Vamos a ir, como dije, haciendo esa psicoeducación y nosotros mismos vamos a ir después conociendo a cada trabajador de manera individual, vamos a hacerle ese seguimiento, vamos a ir cada tanto de repente, ¿verdad?, volviendo a evaluarle a la persona para ir viendo si de repente su nivel de burnout ya mejoró o si fue empeorando, perdón, o si es que se va manteniendo eso. Voy a ir viendo qué síntomas de repente es más frecuente entre los trabajadores. Voy a ir conociendo del por qué están presentando tales síntomas. Y ahí yo voy a ir viendo de qué manera yo puedo hacer ese cambio dentro de la empresa o dentro de la organización. Voy a ir viendo de repente si es que si existe esa necesidad, ¿verdad?, de que yo haga ese tratamiento psicológico de manera individual o si es que de repente se puede llegar a hacer también una psicoterapia grupal. Bueno,
Eso sería un poquitito, ¿verdad?, de lo que yo quise compartir el día de hoy con ustedes. No sé si tienen alguna consulta o algo que de repente quieran agregar, comentar algo sobre alguna experiencia también de repente. Profe. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Te escucho. Sí, profe, a ver, el último examen que la profesora nos dio para investigar sobre algún deportista que tuvo algún trastorno. Yo le descubrí a un deportista famoso, el jugador de Colombia, que tuvo, por ejemplo, esto del burnout, y él, por ejemplo, dice que tenía pánico, y era pánico al aire libre, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque como él, siendo futbolista y famoso, ¿verdad?, tuvo que pasar por por esos momentos, por esa, no sé, esa enfermedad, todo relacionado a estos síntomas, ¿verdad? Pero por sobre todo había sido y él no conocía, pero después descubrió que era un pánico también terrible al aire libre tenía. Sí, Y porque... era Sí. que se esforzaba demasiado, había sido, no descansaba, él pretendía siempre ser el mejor en todo y se esmeró demasiado, descuidó muchos aspectos físicos, ¿verdad? Y le tomó esta enfermedad. Sí, justamente porque mientras más famoso es, por así decirlo, existe más presión sobre la persona a no cometer ningún tipo de error, a siempre tratar de perfeccionarse, por así decirlo, ¿verdad? De rendir mejor, ya sea en la cancha o al aire libre, como estaba diciendo, ¿verdad? Entonces ya existe ese miedo de repente al fracaso también. Bueno, este es el cuestionario de Burnout, que como les dije, yo les voy a habilitar dentro de la plataforma en la casilla de trabajo práctico. Ustedes ya pueden entrar después de la clase, yo les voy a estar habilitando, entonces pueden entrar a descargar y leer esto, ¿sí? Es muy fácil y muy rápido de aplicar y de corregir también. Entonces, para la siguiente clase vamos a estar hablando un poquitito más de cómo vamos a estar realizando el trabajo práctico. Pero, como les dije, ustedes ya pueden entrar, descargar y leer esto, que no es nada complicado. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, compañeros. No, profe, purete tu clase. Gracias, compañera. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra consulta, de mi parte yo ya les dejo libre, que disfruten de su noche y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles, ¿sí? No se olviden de marcar su asistencia. Gracias, profe, que descanses. Gracias por profe. participar, compañeros.